¿Vale? Como siempre es un placer el estar con ustedes en este horizonte de noticias, aquí transmitiendo desde Phoenix, en Arizona, en el marco de esta VentureSure, que es una organización dedicada a la atención del personal y el manejo de las nóminas, lo que en México está tratando de ser eliminado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos viendo, esta es la parte alta de otro piso que está aquí abajo, en donde hay cientos de personas que están trabajando para el manejo de las nóminas. Bueno, aquí en donde estoy en este momento es una hora antes que en el centro de México, y por lo mismo aquí estamos a la hora local, 5 de la mañana con 16 minutos. Pero el hecho es que aquí estamos transmitiendo este horizonte en Phoenix, en Arizona, un lugar nuevecito, ¿eh? Y no hablo de la empresa, hablo de Phoenix. Qué bárbaro, está impresionantemente moderno. Es una ciudad de estas que apunta a tener una de las mayores, bueno, de hecho ya lo tiene, conectividades en toda la Unión Americana y, para decirlo, pues en el continente americano y en el mundo. Estados Unidos está en conversaciones con varios países para determinar quién recibirá dosis adicionales de la vacuna COVID, según informa el presidente Joe Biden. ¿Qué es lo que significa esto? Esto quiere decir que hay excedentes de vacuna en los Estados Unidos y que, como lo había prometido el presidente Biden, primero vacunamos a nuestra gente, al pueblo de Estados Unidos. Y después de que ya tengamos seguro el que tengamos a todos vacunados con una o dos vacunas, una por Johnson & Johnson y dos por las demás, pues entonces podríamos hablar de hacer un next step. Eso fue lo que dijo en la Casa Blanca, un siguiente paso para que haya otros países con los que podamos hablar y mandarles vacunas. Hemos venido, dice Biden, hablando con algunos países y en muy poco tiempo vamos a tener resultados que el mundo se va a enterar. O sea, van a haber otros países que recibirán este beneficio. Esperamos que México sea uno de ellos. México pidió a Estados Unidos que compartiera la dosis de la vacuna para el COVID de AstraZeneca, que ahora está siendo, digamos, puesta en tela de juicio por algunos países como Irlanda, como Noruega, como Alemania, como Francia, como el Reino Unido, que estaban ante la previsión, España también, Italia también, de que pudiera esta vacuna generar alguna forma de coágulos. La verdad de las cosas es que la vacuna AstraZeneca, junto con las demás, yo no tengo memoria y lo he venido estudiando en la medicina, que desde que hay vacunas, las vacunas pudieran, por la inoculación de, digamos, de la enfermedad, que eso es básicamente lo que se hace, se inocula la enfermedad para que se hagan los anticuerpos de una manera dosificada, que hubiera una relación entre vacuna y un tipo de derrame o un tipo de hemorragia. Vacuna y hemorragia no van ligados. Ahora, el hecho de que se hayan presentado algunas incluso hasta muertes por hemorragias luego de haber sido vacunados con AstraZeneca, no significa forzosamente que estén relacionadas una cosa con la otra. El hecho es que México está diciendo, bueno, si no estás usando estas dosis de vacuna de AstraZeneca en Estados Unidos, pásamelas. Y entonces ahí está la pregunta, ¿no? Bueno, y entonces, o sea, vamos a tomar una vacuna que supuestamente nos podría hacer daño. Pero la respuesta es que, dice la COFEPRIS, y con eso se cura en salud, nosotros estamos haciendo una investigación profusa, profunda, tremendamente amplia, para que podamos determinar que la vacuna no está ligada con la hemorragia. Pero también el mundo lo está haciendo. Bueno, la primera que está involucrada e interesada en hacer esto es AstraZeneca. Imagínate tú que el día de mañana se diga, no, todas menos esa. Pues digo, ya pasó hasta la CanSino, ya pasó la Sputnik 5, que ha sido cuestionada en Rusia, ya han pasado todas. Entonces, AstraZeneca, pues está, yo creo, en los próximos días, estará viéndose que la vacuna no estaría ligada con hemorragia. Y tú me preguntas, bueno, opinar está bien, ¿no? Pero yo me la pondría. Si esa fuera mi alternativa, por supuesto que me la pondría, porque la peor vacuna es la no vacuna. Y eso creo que lo tenemos que entender todos. Hay sí temores de
las reacciones y que si los dolores y que se siente el cuerpo cortado. Bueno, se los voy a poner este tamaño. Si se siente el cuerpo cortado y hay calenturas después de una reacción de la vacuna, esto quiere decir que la vacuna es buena, porque la vacuna te está generando anticuerpos y está poniendo a tu cuerpo en crisis, justamente porque está reaccionando. Ese es por lo que la vacuna, o sea, ponte, mira, ahorita no está de moda, ¿no? Pero lastímate con un hierro que esté oxidado y ponte la antitetánica. Bueno, de salida va a estar una semana en la cama, ¿eh? ¿Por qué? Porque la vacuna está reaccionando. Entonces, no tengamos temor de este asunto porque las vacunas, bueno, de hecho, hasta las que se necesitan de 2 dosis, en el momento en que te pones la primera, con la vacuna que sea, ya no te moriste. Es decir, te va a dar sí un catarrón tremendo, pero no vas a tener una congestión pulmonar o una hemorragia en los alvéolos pulmonares o en los bronquios. O sea, no va a haber eso. Las vacunas son seguras. En otro tema, el Instituto Nacional de Migración mexicano detectó en diversos puntos del país que migrantes centroamericanos están usando documentos falsos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, lo que se conoce como la ACNUR, para garantizar su paso libre por México y después llegar hasta la frontera con los Estados Unidos. Pero estos documentos son, pues, chafas, malos, no son buenos, no son legales. Después de todo, la desesperación tiene madre de falsedad y con esto, si ante la desesperación tienes que hacer cualquier cosa que resulte falsa con tal de salir adelante y pasar, pues lo están haciendo y eso sabemos, ¿eh? Sabemos que esto pasa cuando, como dice Cantinflas, cuando sucede. En medio de una cascada de críticas por la crisis migratoria en la frontera con México, Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dice que los indocumentados, mejor les dice, no vengan. Y aclara, por el momento no hay planes para que yo visite la zona en conflicto. La zona en conflicto es la frontera. Dice, podemos decir muy claramente, no vengan aquí. Nosotros en Estados Unidos solamente estamos atendiendo a los menores que llegan sin compañía, nada más. Estados Unidos se está encaminando a ver en la frontera sur-oeste, sobre todo con México, más migrantes que los encontrados en los últimos 20 años, según dice Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Aclara que la administración Biden expulsa a la mayoría de los adultos, como le digo, que es lo mismo que dijo Biden, pero no así con los niños. Y ¿saben qué? Esto es un bombón, porque esto está siendo aprovechado por Donald Trump, que dice, yo le tengo un gran respeto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como diciendo, el otro se va a confrontar. Y dice, y yo con López Obrador conformé a un grupo de la Guardia Nacional de México de 28,000 efectivos que hicieron las labores de proteger la frontera. Ahora, lo que está con esto queriendo decir es que a lo mejor ya no están los efectivos, a lo mejor ya los mexicanos, ya como hay otro presidente, ya no tienen los acuerdos Marvel, los acuerdos que tenían conmigo. Y entonces él dice, yo tenía en control a la frontera y Biden tiene un desastre. Y en todo esto dice, people are coming in the hundreds of thousands. O sea, la gente está llegando por cientos de miles a la frontera y no está diciendo una mentira. Ahora, ¿por qué está sucediendo esto? Y lo habíamos aquí platicado. Está sucediendo esto porque en México, durante la pandemia, no se ha presentado un programa económico conjunto entre el gobierno y el sector privado para sacar a la economía de la crisis. ¿Y qué es lo que está trayendo por consecuencia? Desempleo, falta de ingreso, hambre, desesperación y ante la posibilidad de que para que saques algo para comer para ti o para tu familia resulte en la manera delincuencial, pues entonces mejor busco una manera de seguirme ganando la vida honestamente en un lugar en donde pudiera haber trabajo. ¿Cuál es ese lugar? No te vas a ir a migrar a Nicaragua, ¿verdad? Pues claro, te vas a migrar a los Estados Unidos. Entonces, creo
que vendrán en los próximos tiempos muchísimas intentonas de pasarse al lado norteamericano. Con el fin de apoyar la vacunación en contra del COVID en las comunidades marginadas de Hampton Roads o en el área metropolitana de Virginia Beach, lo que está haciendo la Universidad de Hampton es una clínica de atención móvil. Y esta estación está equipada con 500 vacunas de ultracongelación que pueden ser dispersadas en las personas, sobre todo en estas que se han criticado en los últimos tiempos en los Estados Unidos, que hay menos población negra y menos población latina que está siendo vacunada. Esta universidad, lo que está haciendo la Hampton, lo que está haciendo es ir a lugares, no solamente ustedes dirán pues 500 vacunas, no, lo que están haciendo es poner el ejemplo para que el día de mañana haya otras instancias que hagan lo mismo y que en barrios, en suburbios, en cinturones de miseria o de pobreza, pues, porque en Estados Unidos no hay miseria como tal, cinturones de pobreza que pudieran tener la vacuna con una instancia móvil que en otro tiempo no tenían. Y creo que esto es algo, pues, que es una buena iniciativa que valdría la pena el replicar. Rusia intentó sembrar una campaña anti-Biden durante las elecciones del 2020. Esto ya ha trascendido. Joe Biden fue víctima de ataques de parte de aliados estratégicos del presidente entonces Donald Trump y de su gobierno. Esto lo revelan funcionarios de inteligencia en Washington. La evaluación se hizo en un informe de 15 páginas publicado por la Oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional, que subraya que los aliados de Trump siguieron el juego de ampliar las afirmaciones en contra de Biden hechas por figuras ucranianas vinculadas a Rusia en el periodo previo a las elecciones del 3 de noviembre. Biden derrotó a Trump, no obstante, esta mano que le mete Rusia para tratar de apoyar indirectamente a Donald Trump atacando a Biden. Ahora, si esto es así, entonces no podemos negar ni dejar de pensar que en el 16 Donald Trump pudo haber ganado con la influencia de Rusia. Es decir, que si Donald Trump llegó al poder fue porque los rusos quisieron. Fíjense si esto no calienta, ¿no? Porque estamos hablando de una intervención directa de el hoy expresidente Donald Trump en lo que fue el resultado a través de Rusia. Y pues Vladimir Putin y Donald Trump se burlaron de los Estados Unidos de una manera brutal con esta manipulación, presuntamente después de lo que aquí se arroja como estas investigaciones. Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, y Toshimitsu Motegi, ministro de Relaciones Exteriores del Japón, firmaron una declaración conjunta en la que denuncian las actividades militares de Beijing en el Pacífico y advierten que China se opone al compromiso de coerción y de un comportamiento, dicen, tiene un comportamiento desestabilizador. Con ello, lo que está diciendo Anthony Blinken es que entre Estados Unidos y Japón están presentándole a China un frente común porque están viendo en China una amenaza. Al referirse, por ejemplo, a las declaraciones de Kim Yo-jong, que es la hermana de Kim Jong-un, el líder en Corea del Norte, que por cierto es un aliado estratégico de Pekín, lo que están refiriendo es que, y esto lo dice Blinken otra vez, que hay una determinación de enfrentar el desafío que representa Corea del Norte. Y ahí estoy seguro que Donald Trump va otra vez a salir y va a decir, ¿se acuerdan del Rocketman? Yo me llevaba muy bien con el Rocketman. Y ahora, pues esto parece que no es posible. Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, que es el bloque de defensa europeo, informó que los miembros de la alianza militar han aumentado el gasto en defensa en 3.9% en el 2020, pese a las dificultades por la pandemia del COVID. Dice, esto para continuar de una manera absolutamente resuelta, en este momento, el ver a Europa en bloque defendida como nunca antes se había visto después
de la Segunda Guerra Mundial. Científicos están investigando una nueva variante de COVID que fue detectada en Gran Bretaña, en el oeste de Francia, y que podría también ser mucho más mórbil e incluso mortífera que el COVID, como se había venido reportando, incluso con las variantes. Esta variante del coronavirus detectada en la Gran Bretaña podría ser susceptible a que la vacuna que se está aplicando no acabara por solucionar el problema de muchas personas que verían en esta variante una afectación tremenda. Es decir, sería como, si no volver a empezar, encontrar un tipo de vacuna que fuera hacia la variante a ser atacada. Al menos 7 personas fueron asesinadas en 3 centros de masaje en el área de Atlanta, en Georgia. Muchas de ellas mujeres asiáticas, esto lo informa la policía. 3 personas murieron, otras 2 fueron heridas en un salón de masajes en el condado de Cherokee. ¿Qué puede estar pasando ahí? Bueno, se ve a las claras que lo que pudiera estar sucediendo es que hay una mafia de prostitución que está haciendo de Atlanta un lugar dentro de los muchos centros de estos que hay en principales ciudades en los Estados Unidos, estuviera reflejando un manejo tipo mafioso de este tipo de servicio. Mientras el cantante Elton John es noticia y critica al Vaticano, porque el Vaticano dice, no le podemos dar la bendición a una pareja de hecho del mismo sexo, porque sería dar un ejemplo de que el Vaticano está aceptando a estas formas de unión, no le llaman matrimonio, de unión que son contra natura. Y dice Elton John, lo que es el Vaticano es que está dando el ejemplo del colmo de la hipocresía, ya que la Iglesia Católica, dice Elton John, ganó financieramente con su película biográfica The Rocket Man. Y con esto, miren, yo no sé si es una crítica directa de Elton John al Vaticano. Lo que sí puedo entender es que es una campaña de publicidad de Elton John. ¿Qué le pasa a Elton John? Ya no tiene voz. Y como no tiene voz, el único recurso que le queda a un cantante que va en picada, vamos a ponerlo así, digo, las cualidades intelectuales de Elton John no están ni siquiera en entredicho, pero un cantante sin voz, me recuerda a José José. José José llegó a ser descrito por Frank Sinatra como la voz en español más privilegiada que él jamás hubiera escuchado. Y mira que estaba Pavarotti, y mira que estaban pues, Plácido Domingo, todo. José José. El momento en que José dejó de tener voz, en ese momento se acabó. Elton John, no sabemos qué vaya a pasar con él hacia el futuro, pero por lo pronto desde Rocket Man, no, desde un show que dio en el que no pudo seguir adelante, creo que fue en Tokio, Elton John se ha venido plunging, se ha venido yendo en picada. Fíjense que en el ámbito nacional, en México, ¿qué estoy viendo? Algo tremendo, y yo creo que es la noticia más importante para mí de lo que pasa en nuestro país. Hubo un primer juez, el señor Gómez Fierro, que dijo no a la reforma a la industria eléctrica. Bueno, pues ya Rodrigo de la Pesa Figueroa, juez primero de distrito especializado en competencia económica, se une a la actitud de Gómez Fierro y es el segundo juez en competencia económica que le dice no a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una propuesta asaz, delicada, porque pone en entredicho a las energías limpias, a el compromiso que tendría que tener México en contra del cambio climático, a las energías baratas, a las energías sustentables y renovables, a la apuesta por las energías sucias. Y que este juez, Rodrigo de la Pesa, se suma a la de Juan Pablo Gómez Fierro, que fue el primero que dijo, no, esta ley no pasa. El presidente, cuando el primer juez de los que hago alusión
dijo no a la ley de la industria eléctrica. El presidente le pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia que investigara a ese juez porque era parte de un grupo reaccionario, conservador y tradicional que iba a favor de los grandes capitales leoninos, de los contratos que quién sabe qué. Pero ya después de que el presidente pone en entredicho a un juez y lo amenaza con que sea investigado con todo respeto, dice, a la autonomía de otros poderes, ¿qué fue lo que hizo con el Poder Judicial? Le picó la cresta, porque ya no es uno, ya son dos. Y miren, el más difícil era el primer juez. Si había un juez que por cualquier cosa se lanzara en contra de una decisión del presidente de la República y venía una confrontación, viene un segundo y vendrán más. Y lo que ha provocado el presidente Andrés Manuel López Obrador es una confrontación entre poderes. La República se confronta. El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. No lo ha dicho el Poder Judicial abiertamente, pero después de la insinuación, bueno, no fue insinuación, fue una carta abierta que le manda el presidente López Obrador a el Arturo Saldívar Lelo de la REA, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dice, investígame a este hombre. Y luego el día de ayer, el presidente de México dice, y seguiré investigando a estos poderes que desde el Poder Judicial están respondiendo a los intereses del sector privado, de los conservadores que no quieren que la cuarta transformación y todo su mensaje. Esto puede ser el principio de algo muy grave, porque una república se basa en un trípode. Son tres patas. El Poder Ejecutivo, presidente de la República, el Poder Legislativo, que ya lo tiene el Poder Ejecutivo, ya lo tiene el presidente, y el Poder Judicial, que ha habido amagos del presidente por quedarse con el Poder Judicial. Ya se quedó con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir? Que la Suprema Corte de Justicia, que no tiene nada que ver porque no tiene injerencia en las acciones electorales, estas acciones electorales ya están tomadas por el presidente. El presidente puede hacer fraude en las elecciones intermedias. ¿Qué le falta al presidente? Bueno, al sector privado lo tiene doblado. Le faltaba el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, junto con algo del poder de la sociedad mexicana, porque miento, no es un trípode en donde tendría que estar basada la República. Son cuatro patas. Y la cuarta eres tú. Gracias por estar conmigo en este horizonte de información. Soy Pedro Ferriz de Col, les agradezco muchísimo el favor de su atención y espero contar con ella siempre en función de todo lo que pasa, que es importante en México, en Estados Unidos, en el mundo y en nuestro tiempo. Espero que en unos minutos más estén conmigo en la primera emisión central FM Equilibrio. Gracias y buenos días.